Profe, eso le estaba por justo por mencionar, que usted se lo había... Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar con proceso de culpado craft y decía que esta diapositiva la modifiqué a partir de una de María Cristina Area. ¿Sí? La fabricación de pulpa básicamente consiste, esto ya lo vimos en parte, la fabricación de pulpa consiste básicamente en la transformación de la materia prima eh, en pulpa, ¿cierto? Eso se produce mediante dos formas, principalmente, ¿sí? Separando de forma mecánica o disolviendo químicamente el material que las mantiene unidas, ¿sí? Eso produce dos tipos de pulpa, en un extremo las pulpas mecánicas, en otro extremo las pulpas químicas, ¿sí? Hemos visto que, hemos mencionado que hay en el medio procesos intermedios, ¿sí? Que se obtienen productos también intermedios en cuanto a las características de la pulpa, ¿sí? Las pulpas mecánicas tienen unas características muy particulares y las pulpas químicas otras características muy particulares, y en el medio se obtienen pulpas con características intermedias. Es hasta ahí todo bastante lógico, ¿cierto? Sí, Las características básicas de la pulpa mecánica ya las habíamos mencionado cuando vimos pulpa mecánica o pulpado mecánico a la piedra y con refinadores, que básicamente, o sea, son pulpas que tienen un alto rendimiento, es más, se las llama también pulpas de alto rendimiento, y tienen la característica de tener una, por ahí, resistencia más baja que las pulpas químicas, pero mayor opacidad. La opacidad es la característica del papel de no dejar atravesar la luz, ¿sí? Como la luz se refleja en, digamos, no atraviesa de forma lineal, imagínense un vidrio transparente, la luz lo atraviesa de lleno, ¿cierto? Eso hace que sea transparente y que nosotros veamos los reflejos de los objetos que están detrás del vidrio, que los veamos tal cual llegan a ese vidrio, ¿cierto? Por lo tanto, vemos los objetos que están detrás del vidrio, ¿es así? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bien. La opacidad es justamente la característica que tiene los papeles de no dejar atravesar la luz. Por lo tanto, no podemos ver del otro lado. Y por lo tanto, podemos imprimir en ambas caras, por ejemplo. ¿Sí? Es una característica deseada en varios tipos de papeles, sobre todo los de impresión y escritura. Por otro lado, las pulpas químicas por ahí tienen su principal característica es la resistencia. Y son deseadas en la amplia mayoría de los papeles. ¿Por qué? Porque si con menos pulpa puedo lograr más resistencia y mejor, porque menos material, más barato, etcétera, etcétera. Eso de más barato, tómelo entre pinzas, porque va a depender de cuáles son las características que yo quiero tener. Tal vez me convenga poner más cantidad de una pulpa mecánica, ¿sí? Que menos cantidad de una pulpa química. Por dar un ejemplo así muy grosero, ¿sí? Eh, en definitiva, eh, no es que uno va, la elección no es tan simple, es o esta o esta. Si quiero esta voy a hacer tal cosa, si quiero esta otra voy a hacer tal otra cosa. ¿Sí? Hay un montón de variables involucradas, la materia prima es una de ellas. ¿Sí? Y al final de cuentas, en general, se trata de disminuir los costos lo más posible para tratar de eh, tener el producto con las características que yo busco al menor costo posible para ser más competitivo. ¿Sí? Los papeles que requieren grandes resistencias, por ejemplo, las bolsas de embalaje, sí tienen en general una composición 100% fibra química, ¿sí? Pulpa química, hecha con pulpa craft en general. Eso es lo que hace, por ejemplo, bien. ¿Quién hace? Profe, se te escucha entrecortado. Que les decía, estábamos hablando de las características de las pulpas, ¿sí? Les decía que las pulpas químicas otorgan mayor resistencia,
que es una característica muy deseada en todos los tipos de papeles, pero en particular en los papeles de embalaje. ¿Sí? ¿Quién produce ese tipo de papeles de embalaje? Y por lo tanto utiliza pulpa 100% química. Que ustedes conozcan. O hayan escuchado hablar. Papel misionero. Sí, papel misionero, correcto. ¿Sí? Que además ahora está por hacer su fábrica de envases también, ¿sí? Bien. Una de las propiedades, tengan en cuenta que, por ejemplo, las bolsas, una bolsa de cemento, una bolsa de harina, una bolsa que empaqueta, no sé, por ejemplo, el cemento, tiene que soportar los 25 kilos, por ejemplo, de lo que esté del material, ¿sí? o más tal vez, que nadie lo trata con mucho cariño a la bolsa, ¿sí? O sea, se la cargan en el hombro, la descargan en el piso, y la bolsa tiene que aguantar, ¿sí? Además, otra cosa que tiene que aguantar es el proceso de llenado, ¿sí? En general se llenan no a presión, sino se cargan, se van como soplando, ¿sí? Para cargar el material. Entonces tiene que tener una determinada porosidad porque la bolsa se infla cuando se está cargando, ¿sí? Se infla y adentro tiene que quedar solo el material en cuestión, el cemento, por ejemplo, ¿sí? Pero la hoja tiene que tener determinada porosidad para que permita la salida del aire. De lo contrario va a explotar durante el envasado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Suena lógico? Sí. Bueno, continuamos. Dentro de los procesos de pulpado hay varios tipos, habíamos mencionado. En un extremo las pulpas químicas y en otro extremo las pulpas mecánicas puras, ¿sí? Las pulpas mecánicas puras tienen rendimiento más alto, ¿sí? Por eso también se las conoce como pulpas de alto rendimiento, y las pulpas químicas tienen procesos de rendimientos más bajos, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que se hacía durante los procesos químicos? Mencionamos un poco. ¿Cuál es el objetivo de un proceso de pulpado químico? Y Eliminar la mantener las lignina. fibras. Separar las células. Eliminar O sea, la lignina. manteniendo las fibras lo más íntegras posible. Sí, perfecto. No entendí muy bien la última parte, se entrecortó, pero sí, básicamente disolver la lignina para separar las fibras, tratando de que queden lo más íntegras posible, ¿sí? Justamente en ese proceso de disolución de la lignina es que yo pierdo rendimiento, porque el rendimiento se mide respecto a la madera seca, y como la madera seca incluye la lignina, si yo le saco la lignina estoy sacando material, por lo tanto estoy perdiendo rendimiento. O sea, es imposible obtener una pulpa química sin lignina y un rendimiento del 100% o del 90 y pico por ciento como de una pulpa mecánica, ¿se entiende? Porque justamente ese es el objetivo del proceso químico, sacarle lignina, sacarle material. Cuando le saco material, pierdo rendimiento. ¿Está claro? O sea, se podrá levantar un poquito, hasta el 60%, como dice ahí, por ejemplo, si le saco menos cantidad de lignina, ¿sí? Pero ya voy a obtener una pulpa con otras características, pero en general no es posible levantar mucho más que eso el rendimiento, ¿sí? Estos son los distintos procesos de pulpado y sus iniciales, por si quieren profundizar un poquito más, ¿sí? Y bueno, ya adentrándonos en los procesos químicos, justamente para la fabricación de pulpa, lo que buscamos es la disolución química del material que mantiene unidas las fibras, ¿sí? Principalmente la lignina.
Separamos las fibras y obtenemos las fibras disueltas, disueltas no, las fibras en una suspensión, como vemos en esta imagen. ¿Sí? Se extraen principalmente y de forma progresiva la lignina, la hemicelulosa y cadenas cortas de celulosa. ¿Por qué se dice se extrae progresivamente? Porque el proceso de pulpado tiene una determinada selectividad hacia la lignina. Justamente como nosotros queremos disolver lignina, vamos a buscar químicos y condiciones que ataquen principalmente la lignina, dejando intactas en la medida de lo posible las cadenas de celulosa. Sin embargo, eso no es 100% así, o sea, hay un grado de selectividad que no es del 100%, que va a hacer que se ataque en mayor o menor medida las cadenas de hemicelulosa y las cadenas de celulosa, ¿sí? No es un proceso deseado, pero es en parte un poco inevitable, ¿sí? Entonces, en la medida que voy avanzando con el proceso de pulpado, voy perdiendo selectividad porque tengo cada vez menos cantidad de lignina disponible. ¿Sí? Al tener menos cantidad de lignina en el material, es más probable que los químicos ataquen a otros compuestos. ¿Sí? Además, tengan en cuenta que en la medida en que se avanza el proceso, estuvo más tiempo expuesta a la celulosa, por lo tanto también es más probable de que ya no resista las condiciones del proceso y vaya rompiéndose, generando fracciones más pequeñas, las cuales a su vez son más susceptibles a ser atacadas. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Suena lógico? Sí, se entiende. Bien. Como decíamos, los rendimientos van del 40 y 50, acá decían, en el anterior decía entre el 40 y el 60, ¿sí? Depende de la fuente en la cual uno tome. Los, tengan en cuenta que cada vez que hablamos de valores así puntuales, va a depender de la fábrica, de las condiciones particulares que use cada fábrica. ¿Sí? Los dos métodos principales son el pulpado Kraft, que es alcalino, y el pulpado al sulfito, que es un proceso ácido. Nosotros antes trabajamos en mayor profundidad el proceso al sulfito, pero nos parece que está un poco alejado de lo que va a ser el campo profesional de ustedes, y sobre todo ahora que ya no está más la fábrica que antes estaba en Piraí, que obtenía pulpa al sulfito, nos parece por ahí más importante profundizar más en cuestiones de pulpado Kraft, que es lo que hay acá en la provincia, y es el método de pulpado químico mayoritario en el mundo, que hablar de pulpados que por ahí son un poco obsoletos, ¿sí? Es una palabra medio fuerte eso de obsoleto, pero es en parte así. Con el avance del pulpado Kraft, el pulpado del sulfito fue perdiendo protagonismo. Además, en particular la fábrica que estaba acá en Piraí, era de por sí obsoleta en comparación con otras fábricas al sulfito, que tecnológicamente hablando eran mejores, ¿sí? Y tenían rendimientos mejores y aprovechaban la lignina, por ejemplo, teniendo los lignosulfonatos, ¿sí? Que son compuestos, es un subproducto de un valor interesante que acá en Piraí no se recuperaba, eso sí, además eso generaba un daño ambiental bastante importante, digamos, la fábrica de acá, que bueno, derivó en lo que ustedes ya saben, que la fábrica terminó cerrando, por cuestiones ambientales, por cuestiones de competitividad y por cuestiones de seguridad también. La fábrica tenía serios problemas de seguridad con la gente que trabajaba ahí. ¿Sí? Estaba bastante deteriorada. ¿Ustedes la llegaron a conocer? Creo que no, ¿no? No, yo al menos no. No. Bien. Bien, yo el año que me podía haber ido, justo tuve que viajar a otro lado y al año siguiente ya no estaban recibiendo más visitas. De hecho, no solían recibir muchas visitas. Imagínense que yo cursé ya ingeniería acá en la Facultad de Exactas y ya no me pude ir.
y después cuando sí me iba a poder ir no pude. Pero bueno, Rubén conoce más en profundidad la fábrica, estuvo trabajando ahí un tiempo largo, hace bastante, ¿no? No en el último tiempo, pero creo que alrededor de los años 90 aproximadamente estuvo trabajando por ahí, así que él conoce la realidad que tenía la empresa en ese momento por lo menos, ¿sí? Bien, decíamos que el pulpado craft es el pulpado dominante en el mundo, un poco ya vimos cuando hablamos de pulpado craft, perdón, cuando hablamos de mercado, que cuando veíamos las tablas, por ejemplo, de cuánto producía Brasil, ¿sí? Cuánto producía CEPI, que era la Confederación Europea, se veía en las tablas donde discriminaba los tipos de pulpa, un predominio bastante fuerte de la pulpa craft respecto a otras pulpas químicas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por un lado, por lo que hablamos anteriormente, de que genera papeles de gran resistencia, y por el otro lado, porque tiene una característica que es la capacidad para la recuperación de los productos químicos, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver es que el licor negro, o sea, cuando uno produce la pulpa, utiliza madera y licor blanco, que ya vamos a ver cuál es su composición, ¿cierto? Al final del proceso uno obtiene la pulpa y el licor negro, que es el licor residual de la cocción. Con ese licor negro, a ese licor negro se lo somete a otro proceso que a mí me permite obtener los químicos que dan origen al licor de cocción, el licor blanco, ¿sí? Entonces, ese proceso de recuperación de químicos hace que el pulpado craft sea muy positivo en términos económicos y en términos ambientales, ¿sí? Bien, en ese sentido, bueno, los usos más predominantes de la pulpa craft son para papeles y cartones de envoltura, ¿sí? Como el liner y el boncero, papeles de impresión y escritura como el bond. El bond es un papel 100% pulpa química, que son para papeles de muy alta calidad, ¿sí? En general se usan para certificados, por ejemplo, y papeles de refuerzo. Vamos a ver, cuando hablemos de blanqueo, que la pulpa mecánica, como tiene la lignina, por más que uno lo someta al blanqueo, se puede producir la reversión del blanco, es decir, la reversión de la blancura. Es decir, que se vuelven amarillentos con el tiempo. Y eso lo pueden ver dónde. ¿Alguna vez vieron un papel amarillento así? ¿Y en qué tipo de papel y en qué circunstancias? El papel Rivadavia, por ejemplo, puede ser, profe. Podría ser. Cuando quedan guardados por mucho tiempo, ¿puede ser? Sí, el papel viejo en general, digamos, ¿sí? Claro, el papel viejo, sí. Después, o sea, hay muchos documentos, cartas. El otro día justo se está hablando en ordenación de cuencas hídricas, las cartas amarillas viejas. Claro. Bueno, hay varios factores que influyen, que bueno, los vamos a ver más en profundidad cuando hablemos de blanqueo, pero bueno, en general la luz ultravioleta, la luz solar, acelera el proceso de reversión de la blancura, el contacto con el oxígeno también, por eso eh, los documentos, digamos, deben guardarse de determinada forma, ¿sí? Conozco gente que trabaja en la parte de bibliotecología, que tiene todo un proceso de conservación y de restauración de documentos, y también cuando uno agarra un libro viejo, por ejemplo, puede notar que la parte lateral de las hojas, o sea, los bordes de las hojas que dan hacia la superficie cuando el libro está cerrado, es ahí donde se produce el mayor eh, amarillamiento. No sé si existe esa palabra, ¿sí? Se pone más amarillo en los laterales, que es la parte que está en mayor contacto con la luz solar y con el oxígeno. La parte central de las hojas, que al estar cerrado el libro,
no están en contacto con la atmósfera, no sufren tanto. ¿Sí? Bueno, después papeles absorbentes como, y de primera calidad como el tisú y el fluff. La pulpa fluff es la pulpa que se utiliza, entre otras cosas, para hacer pañales y toallitas femeninas, que de hecho papel misionero no, Alto Paraná produce también ese tipo de pulpa. ¿Sí? Acá vemos un mega esquema súper sintético de lo que es la producción de pulpa craft. ¿Sí? Partimos del árbol, primero se lo descorteza, después se lo chipea, después se elimina la lignina, ¿sí? Y acá obtenemos el licor blanco más lignina, ¿sí? Que ingresa al licor blanco y sale la lignina, y obtenemos la pulpa marrón. Luego pasamos al proceso de blanqueado y finalmente al papel. ¿Sí? Bien, de forma esquemática también tenemos la madera que ingresa a la cocción, y obtenemos la pulpa cruda que va al proceso de blanqueo. ¿Sí? El proceso de blanqueo tenemos celulosa blanqueada para producción de papel, y del blanqueo también obtenemos efluentes al tratamiento. Por otra parte, más arriba de la cocción, no solo obtenemos la pulpa cruda, sino también obtenemos el licor negro, que va al proceso de recuperación, y de ese proceso de recuperación se recupera, valga la redundancia, el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, que son los productos químicos que hacen al licor blanco de cocción. ¿Se entiende? Esquemáticamente hablando, este sería las grandes partes del proceso de pulpado craft. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sí, perfecto, se entendió más o menos hasta ahí. Bueno. En cuanto a la terminología, tenemos la deslignificación, es la rotura y solubilización de porciones de lignina. El grado de deslignificación va avanzando a la medida que avanza el proceso, ¿sí? Hasta un punto en el cual yo voy a llegar al punto de separación de fibra, que es el cuarto ítem, ¿sí? El cuarto ítem que es suficiente deslignificación para separar las fibras sin acción mecánica. ¿Sí? Antes del punto de separación de fibra, yo no saqué suficiente cantidad de lignina como para llegar al punto de separación de fibra, ¿cierto? Por lo tanto, no podría obtener una pulpa 100% química. Yo podría separar esas fibras mediante acción mecánica, pero en ese caso estaríamos hablando de una pulpa, un pulpado intermedio, no una pulpa química, donde aplicamos parte de energía química y parte de energía mecánica. ¿Está bien? Una vez que yo llego al punto de separación de fibra, tengo dos opciones: o corto ahí o continúo con el proceso, a pesar de que yo ya podría separar las fibras. ¿Sí? ¿En qué caso ustedes creen que yo voy a cortar el proceso inmediatamente después del punto de separación de fibra? ¿Y en qué casos creen ustedes que yo voy a continuar sacando más cantidad de lignina? En el caso del papel hay que continuar con el proceso. Como en el caso del papel. O sea, el papel para impresión. Pulpa blanqueada, ¿te referís? Blanqueada, sí. ¿Sí? O mejor dicho, no blanqueada, sino con destino al blanqueo. Perfecto. ¿Es así? ¿Y por qué es así? ¿Es correcto lo que decís? La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Y porque si no va a ser un papel marrón. Claro, pero si igual va a ir al blanqueo después. A ver, no confundamos. Una cosa es la Porque cocción. no necesita tanta resistencia. Para.
Vamos, estamos confundiendo algunas cosas. Una cosa el proceso de cocción y otra cosa el proceso de blanqueo. ¿Sí? Acá nosotros vemos, después del proceso de cocción, yo obtengo una pulpa marrón. ¿Ves? Acá este dibujito, la pulpa es marrón, es muy oscura la pulpa. Si va a ir a blanqueo, el blanqueo se produce en la etapa de blanqueo. La blancura se produce en la etapa de blanqueo, digo bien. ¿Sí? Si yo no voy a blanquear, como por ejemplo en el caso del papel misionero, voy a obtener un papel marrón, que de hecho ese es el papel que produce papel misionero. ¿Sí? Las Sí. bolsas que nosotros conocemos, las bolsas, digamos, que se utilizan para transportar, no sé, que te dan en alguna casa donde te ponen adentro la caja de zapatos, etcétera, etcétera, que tienen la impresión de la marca, en general son marrones, ¿sí? O así tantas otras bolsas de papel, son marrones porque no van al proceso de blanqueo, ¿cierto? Sí. Ahora bien, si volvemos acá, yo digo, vos me habías dicho que yo voy a continuar con la cocción después del punto de separación de fibra si es que voy a ir a la etapa de blanqueo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tomo la decisión de continuar con la cocción? Porque la pulpa igual va a salir marrón. Corte antes o corte después, la pulpa igual va a salir marrón. No entiendo, o sea, no entiendo la pregunta. A ver, Profe, ¿sí? Ahí me confundí un poco en el proceso. puede ser que porque se busca que tenga mayor resistencia. ¿Y cómo vos crees que vas a obtener mayor resistencia continuando la cocción? O sea, ah, claro. Esto es el porcentaje de un gráfico acá. Bien, que me da vergüenza que esto va a ir porcentaje de lignina y esto es tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Supongamos yo tengo acá el 100% de la lignina que hay en la madera, ¿sí? En la medida en que yo voy avanzando en la cocción, la lignina va disminuyendo, ¿sí? Y después se va poniendo más o menos constante y después sube un poquito que no viene al caso, ¿sí? En un punto por acá, ¿sí? En un punto por acá, donde yo tengo esta cantidad de lignina residual, yo podría separar los chips, las fibras de los chips, las podría separar sin necesidad de aplicar energía mecánica. Podría cortar en este momento, T1 le voy a llamar, o podría continuar hasta acá, T2 le voy a llamar, que tiene un porcentaje de lignina menor. A este le voy a llamar L1, que es la lignina para el tiempo 1, y a este le voy a llamar L2, que es la lignina para el tiempo 2. ¿De qué va a depender que yo corte en T1 o que yo corte en T2? Yo sé que ustedes no saben, o sea, porque estamos dando la clase recién. Yo lo que quiero es que tratemos de razonar y de que ustedes, mediante los pocos conocimientos que tengan, vayan asociando cómo podría influir una mayor grado de avance en la cocción en función de los conocimientos que ustedes tienen de la vida en general, de la madera en particular, y lo poco que hasta ahora conocen de pulpa. Yo realmente sé que en general no van a saber la respuesta, pero me interesa el proceso mediante el cual ustedes llegan a las respuestas. No es lo mismo que ustedes lleguen a una respuesta porque yo se la dije, que porque ustedes construyeron esa respuesta mediante asociaciones lógicas. ¿Me explico? Y acá estamos hablando de pedagogía, no estamos hablando de culpa. ¿Sí? Y de didáctica de la ciencia. Bien. Y depende del destino final del producto, Correcto. porque a medida que
que avanza el proceso se destruye más también, aparte de la lignina, también se destruye la celulosa. Eso es correcto. Eso es correcto. A ver, lo que vos dijiste es correcto, pero no termina de responder a mi pregunta de por qué yo cortaría en T1 o por qué yo cortaría en T2. ¿En qué casos cortarías en T1 y en qué casos cortarías en T2? Y cuando se justifica el gasto, ¿Cuál gasto? no sé, Continuar con la cocción. o sea, el gasto de seguir eso, sí, seguir con el proceso. Claro. Vamos más o menos por ahí. Y por ejemplo, yo te pregunto, si yo quisiera una pulpa de grado blanqueable, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo comparo Alto Paraná con papel misionero, ¿sí? Papel misionero produce Sí. papel sin blanquear. Y Alto Paraná produce una pulpa blanqueada que después otro va a utilizar para fabricar papel. Ustedes, ¿cuál de los dos creen que corta antes la cocción? Papel misionero. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de resistencia, ¿puede ser? ¿Sí? Y entonces, vamos re bien. Entonces, vos me estás diciendo que yo en un T1 voy a tener mayor Y resistencia que en un menor T2, calidad. Claro, ¿cierto? ¿Por qué? porque tengo más contenido de lignina. Sí, y no solo eso. Y de cadenas de celulosa. Sí, la celulosa tuvo menos tiempo expuesta. Entonces se dañó menos. ¿Sí? Se dañó menos. ¿Entendés? Y además, otra cosa, el rendimiento hace mayor. ¿Sí? El rendimiento hace mayor porque perdí menos lignina, perdí menos celulosa, perdí menos celulosa. ¿Se entiende? Entonces, el de papel misionero dice, ¿para qué voy a continuar con la cocción si yo acá tengo las fibras bastante íntegras, no las rompí mucho, tengo un poco de porcentaje de lignina todavía, que si yo vendo se va con el producto, el que me está comprando no tiene requerimiento de que haya poca lignina en el papel, si hay más o hay menos, a él no le cambia mucho la existencia, ¿sí? Entonces yo corto antes la cocción. En cambio, ¿por qué yo continúo en papel misionero, en Alto Paraná? ¿Por qué yo tomo la misma decisión en Alto Paraná de cortar también en T1 y obtener una resistencia mayor? Igual esa pulpa va a ir al blanqueo después. Porque pueden vender más caro. Pueden vender más caro, O sea, le agregan mayor calidad y venden más caro. pero eso tiene que ver con el blanqueo o tiene que ver con continuar o no continuar la cocción. Con continuar la cocción. Explicar entonces por qué continuando la cocción se podría vender más caro. O sea, al agregarle más valor al producto pueden vender más caro. La materia prima, mejor dicho. Eso es correcto, pero no entiendo por qué esto que usted está diciendo está relacionado con la decisión de continuar o no continuar con la cocción. ¿Por qué continuar la cocción le daría Y más depende de valor quién a va a mi vender. proceso, a mi producto, perdón? Depende del mercado al que quiere vender. El mercado que quiere vender es el mercado de pulpa craft blanqueada de pino. Ese es el mercado. Sí. A ver, nosotros volviendo para atrás un poco. Hay dos cuestiones. ¿Sí? Del blanqueo, lo que yo saco de lignina en el blanqueo se va a tratamiento de fluente. Un motivo.
Otro motivo es que es más barato sacar un punto de lignina durante la cocción que sacar un punto de lignina durante el blanqueo. ¿Sí? Entonces, el blanqueo viene a ser un proceso de cocción no, un proceso distinto al proceso de cocción que también ataca la lignina, que es la que me aporta principalmente el color, ¿sí? Pero que durante el blanqueo es mucho más selectivo que durante la cocción en esta etapa. ¿Sí? En la etapa final de la cocción, donde yo ya tengo poca lignina residual, ¿sí? Acá la cocción ya se va volviendo cada vez menos selectiva y empiezo a atacar cada vez más la celulosa y la hemicelulosa. Por eso yo corto la cocción para mandar al blanqueo. ¿Sí? Ahora bien, yo voy a tratar de continuar en la cocción lo más posible porque me sale más barato seguir sacando lignina durante la cocción que durante el blanqueo. Ahora bien, va a llegar un momento en que yo ya no voy a poder seguir avanzando con la cocción porque yo voy a empezar a atacar tanto la celulosa que yo voy a obtener una pulpa con poca lignina, pero que no me va a servir para nada. ¿Se entiende? Sí, Además, ocurre otro fenómeno, que lo voy a explicar ahora, que si yo continúo avanzando en el tiempo, la lignina que yo ya disolví reacciona con otras fracciones de lignina ya disueltas y se vuelven a depositar, o sea, vuelve a reaccionar y vuelve a formar moléculas más grandes de lignina, ¿sí? Que se vuelven a depositar en la fibra, aumentando la concentración de lignina en la fibra. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí, hay que cortar por acá, sí o sí hay que cortar. ¿Qué va a depender de que yo corte acá o corte acá? Bueno, en parte el producto que yo quiero. Si a mí no me importa mucho que yo tenga más lignina en el producto, bueno, voy a cortar antes porque ahorro energía, ahorro químico, obtengo más rendimiento, probablemente mi producto tenga mayor resistencia, ¿sí? Ahora bien, si yo voy a obtener una pulpa de grado blanqueable, voy a tratar de continuar lo más posible hasta que mi resistencia me diga basta, hasta que la cantidad de celulosa que estoy atacando ya no justifique continuar con el proceso. ¿Se entiende? ¿Se entendió? sí, sí, sí. Bien. Número de capa. El número de capa es una medida del contenido de lignina en pulpa. Es una medida indirecta de la lignina residual en pulpa. ¿Ustedes saben cómo se determina la cantidad de lignina en una madera? ¿Qué porcentaje de lignina tiene un pino, por ejemplo, o un eucalipto? ¿Saben eso? Un 25, 30%. 30%, ponele 30% de pino. ¿Sí? ¿De dónde sale ese número? ¿Cómo se sabe que es 30 y no es otro número? ¿Cómo se mide esa lignina? Bueno, hay un método que se llama lignina Clayson le dicen algunos también, eh, que consiste, bueno, en un procedimiento, en una técnica estandarizada de laboratorio, en el cual se pone el acerrín, se le pone ácido sulfúrico, se remueve, se le deja reaccionar 1 hora, tiene todo un procedimiento que te lleva el día entero, pues tiene que al final del día se determina por peso
o al día siguiente me parece que es, se determina por diferencia de pesada la cantidad de lignina que tenía esa muestra. ¿Sí? El número de capa es una titulación, ¿sí? Que ya vamos a ver más profundidad cómo funciona, pero básicamente yo tuve una muestra de pulpa de mi digestor, tomo la muestra, la lavo bien, le saco todo el licor residual, y le hago reaccionar con permanganato, y después hago una titulación con tiosulfato. Bueno, ahí tiene todos unos pasos ahí donde pongo yoduro de potasio, etcétera, etcétera. Y puedo saber, eso me devuelve un valor de la valoración, justamente estoy haciendo una valoración redox, que a mí me permite, mediante una titulación, obtener un número. Ese número es el número de capa, que está dado, entre otras cosas, por este valor de la titulación y otros factores que tienen que ver con la temperatura y principalmente con la temperatura. Ahora les pregunto yo, ¿Y cómo varía ese número? ¿cómo varía, entre qué rangos te referís? Claro, claro. El número de capa va desde los números más bajos son para menores cantidades de lignina residual y el número más alto para mayores cantidades de lignina residual. ¿Sí? Una pulpa de grado blanqueable de eucalipto puede tener un número de capa de 16, por ejemplo. ¿Sí? Una pulpa de grado blanqueable de pino puede estar en 30, y una pulpa de un grado no blanqueable como la de Alto Paraná puede estar en 70. Ok. Perdón, como la de papel misionero, que decir. Estaba por preguntar, sí. Sí, me equivoqué. Digo de vuelta, una pulpa de grado no blanqueable como la de papel misionero puede estar alrededor de 70. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo utilizaría el número de capa y no el método que a mí me devuelve por peso exacto el porcentaje de lignina residual? ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Hacer una titulación o hacer todo el proceso que yo le dije con el ácido sulfúrico concentrado y demás? ¿Cómo, profe? No, no se entendió bien nada. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Hacer una titulación redox, una titulación cualquiera, una titulación, o todo el proceso que yo le dije con el ácido sulfúrico, dejarlo reaccionar 1 hora, etcétera, etcétera? ¿Cuánto tiempo puede llevar una titulación? Y mucho menos. Mucho No sé menos. cuánto, pero mucho menos. Mucho menos, sí. La reacción lleva 10 minutos, se deja 10 minutos en contacto y después hace la titulación, máximo 20 minutos tener resultado. ¿Sí? Encima, Claro. tener el resultado en 20 minutos a mí me permite saber si debo continuar con la cocción o no. O si llegué bien o no, o si tengo que hacer una modificación del proceso o no. Si yo llego a hacer el método de Lignina Clason, o Clayson, ya no me sirve de nada los resultados que llegue al día siguiente. ¿Sí? Ese es como la muestra del estudio que va al IPS y tarda 3 días. A la vuelta ya está muerto el paciente, no sirve más. No sirve para tomar decisiones un resultado que viene al día siguiente. ¿Me explico? Sí, se entiende. Es Entonces, clarísimo el ejemplo. clarísimo el ejemplo, ¿no? Entonces, para tomar decisiones necesito la información ya. Necesito ya la información. Por eso el número de capas a mí me devuelve un resultado mucho más rápido. ¿Sí? Y ya hubo un montón de gente que dijo regresiones, que le hizo el número de capa y le hizo Clayson a la misma muestra y obtuvieron una regresión lineal. Entonces vos tenés uno y con la curva de regresión obtenés el otro.
¿sí? Haz el fácil y con la curva de regresión vos podés saber más o menos en cuánto estaría si hubiese hecho con el otro método. ¿Sí? Bueno, Claro, claro. ese factor es 0,013, entonces, digamos, multiplicando por ese valor, uno obtiene el porcentaje de lignina residual que tiene una muestra, ¿sí? O sea, si yo tengo un capa 30 y lo multiplico por 0,013, y voy a estar obteniendo un, me parece que me faltó, 0,13 era, un 4% aproximadamente de lignina residual en punta. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Y la viscosidad es una medida del grado de polimerización promedio de la celulosa. Ustedes saben, escucharon hablar una vez de la cromatografía, ¿sí, no? ¿Saben cómo funciona la cromatografía? ¿Saben qué es la cromatografía? ¿Escucharon hablar? Sí, creo que, si mal no me equivoco, en genética se usa. Sí, es una de las técnicas de separación más utilizadas, digamos, se usan en varios campos. Claro, sí, sí. Básicamente la cromatografía, hay varios tipos de cromatografía en placa de papel, en una medio rústica, ¿sí? Vamos a hacer esto así, esto también es muy esquemático, ¿eh? Tengan en cuenta que esto es recontra esquemático, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes acá tienen una columna que tiene un relleno, ¿sí? Ese relleno es un gel. Acá abajo tiene un filtro que no permite el paso de este gel, ¿sí? Entonces ustedes ponen una muestra acá ponen una muestra, ¿sí? Ponen la muestra acá arriba y empiezan a agregar una fase móvil. Entonces ustedes tienen acá en la columna la fase estacionaria y ustedes acá van agregando fase móvil, que es una solución de un determinado compuesto en función de qué es lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta muestra, que es compleja, ¿sí? Que es una mezcla de varias cosas, tiene dos opciones. O se queda pegado a la fase estacionaria o se va con la fase móvil, ¿sí? Entonces, los compuestos que sean más afines a la fase estacionaria van a quedar más tiempo pegados acá. O sea, esta fase móvil que yo estoy colocando no los va a poder arrastrar fácilmente porque tiene mucha afinidad por la fase estacionaria y va a quedar absorbida o retenida en esa fase estacionaria. Por el contrario, los que sean más afines a la fase móvil van a salir antes por acá debajo, ¿cierto? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Entonces, si yo tengo Sí, una muestra que tiene una gran variedad de compuestos químicos con características distintas, ¿sí? Yo los puedo separar por cromatografía. Y después, acá voy a ir obteniendo un líquido, ¿sí? Que si yo lo saco al minuto 1 va a tener una composición. El líquido que yo saque al minuto 3 va a tener otra composición y el que yo saco al minuto 60 va a tener otra composición. ¿Sí? Si yo en simultáneo todo el tiempo le estoy determinando la concentración, ¿sí? Mediante, por ejemplo, espectroscopía UV, que es un método ya de cuantificación. Este es un método de separación. Lo otro es un método de cuantificación, ¿sí? Yo puedo saber cuánto de cada compuesto yo tenía. O sea, de esta muestra, que era una mezcla compleja, que tenía una mezcla de un montón de cosas, yo puedo saber la composición de cada uno de los compuestos y la concentración de cada uno de los compuestos mediante esta técnica. ¿Sí? Ahora bien, esta técnica, ¿qué fase móvil yo use?
Va a depender de la muestra. ¿Qué fase estacionaria yo use? Va a depender de la muestra. ¿Qué método de detección acá yo utilice? Va a depender también de la muestra. ¿Sí? Yo puedo utilizar infrarrojo, por ejemplo, ¿sí? Un montón de técnicas hay que se combinan entre cromatografía, que es una técnica de separación, y después espectroscopía, por ejemplo, espectrometría para cuantificar. ¿Sí? ¿Está bien? Les pregunto, esto, si yo tuviese una muestra que tiene distintos grados de polimerización, ¿sí? Yo podría utilizar esta cromatografía para ir separando por masas. ¿Se entiende? Y obtener un histograma, o un resultado más o menos así, que me diga, esto sería GP, grado de polimerización, esto es GP, y esto sería eh, esto sería frecuencia. No, estoy mintiendo. GP sería esto. Esto sería GP. Y esto sería frecuencia. ¿Sí? Está al revés. En la medida que avanza, esto sería GP y esto sería porcentaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo voy sacando, voy determinando cuánto de cada grado de polimerización tengo, y puedo construir un gráfico que a mí me diga, de este grado de polimerización tengo menos, de este otro grado de polimerización tengo un poco más, y de este otro grado de polimerización tengo menos. ¿Sí? En la medida en que yo tenga una curva más así, va a significar que mi celulosa tiene mayores grados de polimerización. Si yo tengo una curva más así, va a significar que la celulosa está más degradada y tengo una mayor proporción de grados de polimerización pequeños. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Perfecto. Ahora yo les digo, esto que yo expliqué de forma súper simplificada, ¿les parece que una técnica sencilla o compleja? Esto que yo expliqué, ¿les parece que uno puede hacer con lo que uno tiene en un laboratorio común? ¿O necesita un equipo de cromatografía, necesita una columna, necesita mantenimiento, necesita un operario calificado? Y yo creo que lo segundo. Sí, sí, ¿no? Entonces, la viscosidad es una medida del grado de polimerización promedio de la celulosa. ¿Qué hace la viscosidad? Se disuelve una muestra de celulosa, se disuelve, dije bien, mediante un determinado compuesto químico, se disuelve esa muestra y a mí me permite, en función de la viscosidad de esa muestra, hacer una aproximación del grado de polimerización de la muestra. ¿Sí? Si la muestra es muy viscosa, significa que los monómeros que tengo ahí son de un alto grado de polimerización. Perdón, que los polímeros son de un alto grado de polimerización. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una viscosidad muy baja, significa que son moléculas más pequeñas y un grado de polimerización menor. ¿Sí? ¿Y nosotros qué queremos? ¿Grado de polimerización alto o bajo? Alto, ¿Por qué? para que tenga más resistencia la celulosa. Sí, más o menos, ¿sí? En general, en la medida en que la celulosa, no confundamos celulosa con fibra, igual. O sea, las cadenas celulosas es una molécula, la fibra
es un entramado de varias moléculas, ¿sí? Muchas, muchas, muchas moléculas, ¿sí? Ahora bien, si las moléculas individuales están degradadas, y es porque yo ataqué más la celulosa de lo que debería. Y por lo tanto, esas fibras, la resistencia de la fibra, está ligado a la longitud de las cadenas de celulosa. ¿Sí? Entonces, mientras mayor el grado de polimerización, yo puedo decir que ataqué menos a la celulosa y que por lo tanto voy a tener una mayor resistencia de esa fibra. ¿Sí? Ahora bien, yo mido viscosidad y no grado de polimerización mediante HPLC, por ejemplo. HPLC es cromatografía. ¿Sí? Porque es mucho más fácil, de vuelta. Al igual que lo del número de capas, la viscosidad a mí me permite tener un resultado rápido, barato, ¿sí? Y que a los fines de lo que uno necesita en lo inmediato, sirve. ¿Vamos? Sí, se entiende. Bien. La relación licor-madera, justamente la relación entre la cantidad de licor y la cantidad de madera, la tasa de reactivo se mide siempre sobre madera seca, y la selectividad es la cantidad de lignina que extraje en función a la cantidad de carbohidratos que extraje. Carbohidrato es tanto celulosa como hemicelulosa. ¿Vamos? Estamos. Esto es un breve digo yo, un esquema del proceso, ¿sí? Vamos a pasar por acá, y con eso vamos a dar por terminada la clase de hoy. Esta presentación la tienen igual en el aula virtual, que ahí la pueden ampliar y pueden hacerle zoom y pueden leer en detalle qué dicen cada una de las etapas, ¿sí? Acá básicamente lo que se hace es el proceso de descortezado, que es justamente se saca la corteza, porque la corteza no aporta cantidades significativas de pulpa no, de fibra, no aporta cantidades significativas de fibra y consume reactivo y va en detrimento de la calidad del producto porque me quedan compuestos indeseados en la pulpa, ¿sí? Luego va a la parte de chipeado, donde se reducen los troncos a astillas o a chips. Después va a una primera etapa de impregnación, en la cual se pone en contacto el chip con los químicos de cocción, que en realidad tiene como principal objetivo quitarle el aire que hay adentro de los chips, en los lúmenes de la fibra, ¿sí? Y de precalentar esos chips a temperaturas cercanas a lo que va a ser la cocción, ¿sí? Luego, ¿hasta ahí se entendió? ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿Se acuerdan de la Sí, estructura de profe. la fibra, cierto? ¿Se acuerdan de la estructura de la fibra? Que tenemos la pared celular, el lumen, ¿eso se acuerdan lo que estoy diciendo? Sí, Sí, sí. Tenemos un corte transversal, tenemos la pared celular y el lumen. Los químicos ingresan por el lumen, ¿sí? Y el lumen, en una madera seca al aire, está vacío, tiene aire, ¿sí? Ese líquido que tenía originalmente drenó y los lúmenes quedaron con aire. Yo necesito volver a llenar ese aire con mi solución llena de los químicos, cargada de químicos, para que ataquen la pared celular a través de los lúmenes, ¿sí? Luego eso va al digestor propiamente dicho, ¿sí? En el cual va avanzando y va pasando de un grado de cocción a uno más mayor en la medida en que va avanzando en la digestión. ¿Se entiende eso? sí. Acá estoy en contacto con el químico, que es el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, y tiene también calor y presión. La presión es justamente para mantener en equilibrio el punto de ebullición. El punto de ebullición aumenta con el incremento de presión. Como yo necesito condiciones de temperatura de 170 grados,
para que eso esté en fase líquida y no en fase vapor, necesita aumentar la temperatura. Perdón, la presión. Necesita aumentar la presión. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Esto luego va a un tanque de soplado, que es un tanque en el cual se produce una descompresión brusca. Como yo dije que acá tenemos alta presión, acá no tenemos alta presión, acá tenemos presión atmosférica. Y ahora yo les pregunto, si ustedes tienen un líquido a alta presión, ¿sí? 7 kilos de presión aproximadamente, 7 kilos por centímetro cuadrado, y 170 grados de presión, perdón, 170 grados centígrados, alta temperatura y alta presión. ¿Qué pasa si yo descomprimo eso? Ahora voy a tener 170 grados, pero voy a tener una atmósfera. 7 kilos son 7 atmósferas aproximadamente. Se infla. Se infla, más o menos. Se infla más. ¿Qué va a ocurrir? Algunos, las ollas a presión como que no son tan frecuentes como lo eran antes. Incluso en mi casa teníamos una que dejó de funcionar y nunca más se compró otra, pero antes, hace muchos años, las ollas a presión eran recontra común en todas las casas. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo tengo una olla a presión que está hirviendo de forma regular a 121 grados y yo le saco la tapa? Y explota. Más o menos. Tibio. Casi explota. Es que no, primero que no se puede abrir nomás. No es tan simple. Si vos tuviese una canilla, podría abrir la canilla, digamos, y descomprimir. O una válvula. Claro. ¿Sí? Bueno, Claro. de hecho, el digestor tiene una válvula que es para eso. ¿Sí? Yo les pregunto, tengo agua hirviendo, o mejor dicho, agua en su punto de ebullición 99 grados, ¿sí? Presión atmosférica. ¿Qué tengo que hacer para que esa agua hierva o se evapore? Aumentar la presión o aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura, no. O sea, llega a 100 grados y no aumenta más la temperatura. Disminuir la La presión. presión. Disminuye la presión. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ponemos hervir fideos. No. ¿Qué hacemos? Tapamos la olla. Ay, chicos, prendemos el fuego, le estamos dando calor. Le damos calor, pero no aumenta más la temperatura. No aumenta la temperatura. Si vos medís la temperatura de un agua hirviendo, está a 100 grados, porque es el punto de ebullición. Entonces, la energía que yo le doy a través del fuego, el calor que yo le estoy dando, no repercute en un incremento de la temperatura cuando estoy en el punto de ebullición. Esa energía hace que el líquido se convierta en vapor. ¿Sí? Esa energía se está usando para obtener un cambio de estado, un cambio de fase. ¿Sí? Estoy usando energía para evaporar agua. ¿Cierto? O sea, Sí. si yo tengo un líquido y lo quiero pasar a fase vapor, tengo que darle energía, tengo que darle su calor latente de vaporización para que se evapore. Ahora bien, eso que ustedes dijeron de bajar la presión es correcto también. Si yo bajo la presión, también va a hervir, va a pasar a fase vapor. Ahora bien, ¿de dónde va a tomar su calor latente de vaporización?
¿Cómo, profe? ¿De dónde qué? ¿De dónde va? O sea, si hirvió, si hierve, si está pasando a fase vapor, de algún lado está tomando su calor latente de vaporización. ¿De dónde? Del fuego. No. A ver, después, o le damos temperatura, o le damos calor, o le bajamos la presión. Una de dos. ¿Sí? Si yo le doy energía mediante el fuego, sí, se va a evaporar. Si yo no tengo fuego y le bajo la presión, también se va a evaporar. Pero en el segundo caso, ¿de dónde toma el calor latente de vaporización? ¿De dónde toma esa energía? Del medio circundante, de las moléculas que están al lado. ¿Sí? Las moléculas de agua, por ejemplo, que se evaporan, pasan a fase vapor. Y toman el calor latente de vaporización de las moléculas que la estaban rodeando, enfriándolas. O sea, si yo no le estoy dando calor y estoy forzando a que la molécula se evapore, esa molécula se va a evaporar, pero va a tomar calor de las moléculas de al lado, obligando a que las moléculas de al lado se enfríen. ¿Sí? ¿Dónde vemos eso? Cuando tocamos la ropa del tendal y está húmeda, ¿sí? Y está fría. ¿Por qué está fría? Porque las moléculas de agua que se evaporaron enfriaron las moléculas de agua que no se evaporaron. ¿Sí? El piso, yo limpio el piso y el piso queda frío. ¿Por qué? Porque el agua que quedó, si bien fue poca y todo, yo pasé el trapo, pero quedó un poco de humedad ahí en el piso. Cuando se evapora esa humedad, esa agua que se evapora enfría el piso. ¿Dónde más? Cuando pongo el ventilador, estoy transpirado, ¿sí? Pongo el ventilador y siento que se me enfría el brazo. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua de mi transpiración se evaporan enfriando mi cuerpo. Es el principio de funcionamiento de la transpiración. La transpiración es un mecanismo de regulación de la temperatura. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el low tank? Que si yo estoy a 7 kilos y 170 grados centígrados y paso a 1 kilo, es una situación totalmente inestable. El líquido no puede estar a esa temperatura porque va a una tendencia a pasar a fase de vapor. Bajé la presión, es lo que dijeron ustedes. Por lo tanto, se va a producir una evaporación muy brusca. Explota, dijo una de ustedes recién. No explota, no tan así, pero sí se produce una evaporación brusca, una descompresión brusca, que hace que parte del líquido que está adentro del chip, que está en los lúmenes de la fibra, pase a fase de vapor. Y en ese pasaje brusco a fase de vapor, se produce el desprendimiento de la fibra. Las fibras se desprenden unas de otras. Y eso ocurre en el low tank, en el tanque de soplado, sin necesidad de aplicar energía mecánica. ¿Se entendió? ¿Suena Sí, lógico lo que sí. estoy diciendo? Sí, sí, suena lógico, suena lógico. Es por ahí cosas de química, de la química que no se fue olvidando, pero como que va volviendo a agarrar los conceptos. Y de termodinámica también. Claro, claro. Química, Sí, termodinámica. O sea, Lo que pasa es que no aplicamos. claro, claro. Es así. Hay que hacer una pero modificación. sí tiene sentido. Eso también, o sea, el tema de la evaporización a la baja presión también pasa cuando o sea, en los casos de los alpinistas también, que el agua hierve a muy baja presión. También.
Correcto, es así. Bien. Pasa el low tank acá, tanto el licor negro como la pulpa, ¿cierto? Después voy En el, separando. eso quería en el digestor se mete la pulpa con el licor blanco, sería. Correcto, es así. Acá ya se mete el licor blanco. ¿Sí? Ah, ok, ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá separo la pulpa del licor mediante estos tanques lavadores. Estos tanques lavadores son tanques que vamos a mirar más adelante, que tienen una superficie ranurada que me permiten separar, digamos, ¿sí? Hagan de cuenta que es como un colador, así hablando mal y pronto. ¿Sí? Separo la pulpa, la lavo, mando a estos tanques que a mí me permiten, no, esta es la etapa de deslignificación con oxígeno, que es una primera etapa de blanqueo, un pre-blanqueo si se quiere, ¿sí? O una continuación de la digestión, hay ahí algunas cuestiones, que algunos dicen que es blanqueo, otros dicen que es continuación de la digestión, y luego de acá la pulpa va a otra etapa de lavado y a otras etapas de blanqueo, y finalmente se almacena como pulpa blanqueada. Eso después va a una mesa formadora, similar a una mesa de papel, que a mí me permite separarla del líquido, prensarla, sacarle la mayor cantidad de líquido, secarla, después lo pongo en un barco y lo mando a la otra punta del mundo, donde está mi comprador de pulpa. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. El licor negro, yo les dije que se manda acá al low tank. En algunos casos, parte del licor negro se saca ya desde acá, de la parte baja del digestor. Ven acá, que acá tengo una salida que viene acá y que viene a esta parte. ¿Ven? Este caño que sale acá. Sí, sí. Bueno, eso va a depender de la configuración de cada fábrica. En algunas fábricas se separa el licor en el low tank, o acá en el low tank y en el lavado, y en otras ya en el digestor. ¿Por qué? Porque si yo ingreso licor, mejor dicho, si yo ingreso el agua de lavado que viene de acá, el agua de lavado que tiene restos de licor negro, ¿sí? Pero no deja ese agua de lavado, está más o menos diluida. Si yo lo ingreso acá en la parte baja del digestor, yo puedo ingresar líquido y sacar un poco de otro líquido más concentrado, ¿cierto? Generando una primera etapa de prelavado acá en la parte baja del digestor, aumentando la eficiencia del proceso. Entonces, en algunos casos van a ver que se saca de la parte baja del digestor y en otros casos van a ver que se saca de acá, del low tank y del lavado. ¿Está bien? Bueno, después vamos a ver qué ocurre con ese licor, pero básicamente se concentra, se quema, y de las cenizas de ese producto que se quemó, se obtienen los químicos que se utilizan nuevamente. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Vamos a mirar el lavado rapidito. Acá. No, vamos a dejar acá nomás porque ya estuvo muy pesada la clase. Vamos a dejar acá. Y la clase que viene continuamos con pulpado craft, lavado de pulpa, y vemos un poquitito de recuperación de químico. Vamos a ver si podemos llegar a la clase que viene. ¿Estamos? Dale, ok. Ok, profe. Dejamos acá entonces. Ok, hasta luego.